Continuamos con más de esta entrega de noticias Globovisión Internacionales. Ha llegado el momento de nuestra entrevista. Sin embargo, antes de conversar con el especialista al que hemos invitado el día de hoy, vamos a compartir con ustedes un material que servirá de contexto. Fíjense bien, 3 días después de que el presidente Rodrigo Paz decretara estado de excepción en Bolivia, simpatizantes del expresidente Evo Morales anunciaron la paralización de las protestas que convulsionaron al país, a Bolivia, durante el último mes y medio. La decisión de los sindicatos obreros, campesinos e indígenas fue tomada al tercer día de la vigencia del estado de excepción declarado por el mandatario Rodrigo Paz, luego de más de 3 meses de los bloqueos viales que dejaron pérdidas millonarias para el país. Los dirigentes de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, uno de los más grandes sindicatos cocaleros del país, indicaron que la pausa permitirá la reorganización de los grupos para continuar con las movilizaciones posteriormente. Pues a juicio de los dirigentes, los reclamos persistirán ya que el gobierno no ha tenido la capacidad de solucionar los problemas que existen. Sin embargo, las 6 federaciones cuestionaron el acuerdo firmado entre la Central Obrera y el gobierno, al considerar que el pacto traiciona la lucha de los sindicatos. Por su parte, el expresidente boliviano Evo Morales, quien ha sido acusado de promover las protestas, recalcó sus señalamientos en contra de Rodrigo Paz, refiriendo que ha entregado los recursos naturales del país a las transnacionales. Recordemos que las protestas en Bolivia iniciaron el pasado 6 de mayo debido a la aguda crisis económica, el aumento del costo de vida, la escasez de combustibles y el rechazo a políticas agrarias. Pero también escalaron las problemáticas al provocar desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades, así como pérdidas económicas por más de $3.000 millones. Para profundizar en este tema vamos a conversar con el profesor Maiger Dalay Urbina Romero. El profesor Dalay Urbina Romero es abogado, es internacionalista, es profesor universitario, profesor de la Universidad Central de Venezuela y además es subdirector de la Escuela de Estudios Internacionales. Profesor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Le decía antes de ir al aire que es un privilegio poder conversar con usted. La pregunta que quiero formular en primera instancia, de entrada, es la siguiente. Las protestas, los disturbios en Bolivia milagrosamente han parado, han cesado, luego de que el presidente Rodrigo Paz decretara estado de excepción. Y justamente han parado con el aval del expresidente Evo Morales. Ratifica esta situación que era o es el expresidente Evo Morales quien ha estado detrás de las movilizaciones que han convulsionado a Bolivia durante las últimas 6 semanas. Bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación y muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchen y nos vean analizando este tema de interés. Fíjense, el caso boliviano no lo podemos desconectar, aunque parezca frase hecha, de una crisis de gobernabilidad regional y globalizada. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Hay que abrir la foto de este contexto. Por supuesto que frente al hartazgo de elementos como las brechas económicas, las brechas tecnológicas, el hartazgo frente a las formas tradicionales de hacer política, todo lo que tiene que ver con el señalamiento de corrupción, todo lo que tiene que ver en general con el debilitamiento de la democracia, esto está, digamos, motorizando esta crisis. Sin embargo, yo me permitiría afirmar que no lo podemos ver solo como un condicionante de Evo Morales. Acá estamos hablando de Federación de Campesinos, estamos hablando de lo que se llama el corporativismo boliviano, estamos hablando de lo que ellos señalan como vecinos, como maestros, estamos hablando de diferentes mecanismos organizados. Entonces sí, Evo sigue teniendo un peso muy grande dentro de todo este estado pluricultural, pero debemos abrir la mirada y entender algo que dijo un historiador hace tiempo.
la negociación mediante la revuelta. Hobsbawm decía esto: pareciera que es esto lo que está pasando en Bolivia. Los actores políticos, a partir de una presión, generan las condiciones para que se establezcan puentes de diálogo. Y eso no lo podemos perder de vista. Profesor, quisiera aprovechar que usted utiliza la palabra presión para consultarle qué tipo de presión podría estar recibiendo Bolivia, podría estar recibiendo el presidente Morales o el presidente Paz del exterior, tomando en cuenta que Estados Unidos ha estado haciéndole seguimiento a la situación en Bolivia. De hecho, hace algunos días atrás teníamos la oportunidad de reportar que la Embajada de Estados Unidos en La Paz amenazó a los ciudadanos bolivianos con retirarle sus visas en caso de que se sumasen a las manifestaciones contra el presidente Rodrigo Paz. Fíjense, este giro securitario que está sucediendo en Bolivia con un estado de excepción también está pasando en Ecuador. También, digamos, lo podemos derivar de las recientes elecciones en Perú, de las elecciones en Colombia. ¿Y cuál es el eje vertebrador? La presión de los Estados Unidos de América. Esta suerte de corolario Trump que plantea el tema de la seguridad hemisférica como un tema prioritario. Entonces, sin duda, esto está sobre la mesa. Digamos que no es del todo determinante, pero sí genera influencia. El giro para que, digamos, a través de medidas excepcionales se trate de responder a esta crisis de gobernabilidad de la que he hablado antes. Cuando vemos que más del 50% de la población económicamente activa en Bolivia es una población dedicada a la economía informal, vemos que allí están los mercados internacionales diciendo: necesitamos que haya estabilidad acá, necesitamos que esto se replantee porque hay un efecto colateral sobre no solo los países vecinos, sino sobre las dinámicas mundializadas. Ahora, profesor, quiero aprovechar que usted lo mencionó, porque mucha gente no entiende y sería conveniente explicarle a la audiencia, a nuestra audiencia, qué es esto del corolario Trump. Por favor, si puede explicarlo, adelante. De manera muy breve, estamos hablando de una visión de política exterior de los Estados Unidos de América. Una visión según la cual la región latinoamericana constituye una región estratégica, es una zona de influencia. Todo lo que pase dentro de este lado del hemisferio y dentro de este lado del mundo es prioridad para las políticas públicas de Estados Unidos de América. Eso de manera muy sencilla. Y a partir de allí debe haber un alineamiento a los temas de agenda. ¿Y cuáles son los temas de agenda? La economía, la seguridad y, en líneas generales, también ese pragmatismo ideológico. Rodrigo Paz, no olvidemos, surge como una suerte de líder intermedio. Hay un voto castigo de la población ideológicamente cercana a Evo Morales y al MAS, y tratan de, con Rodrigo Paz, generar un punto medio. Bueno, Rodrigo Paz se ha polarizado, Rodrigo Paz se ha acercado al sector privado, y eso también está en la prioridad de las políticas públicas y de la política exterior de Estados Unidos de América. Entonces, cuando vemos la foto completa, vemos que sí, son situaciones que no podemos desconectar, y aunque Estados Unidos no tiene la incidencia para definir lo que allí suceda, sin duda marca temas de agenda y está buscando, como todos en la región, que esto al menos se tamice, empiece a bajar la violencia política y hayan algunos acuerdos, así sean algunos puntos intermedios. Profesor, en América Latina, aunque ciertamente no es un fenómeno exclusivo de América Latina, en América Latina hemos estado viendo polarizaciones. Lo hemos estado viendo en Colombia, lo hemos estado viendo en Argentina, lo hemos estado viendo en Chile, en Ecuador, también lo estamos viendo en Bolivia. Los líderes, y no solo los líderes, los ciudadanos o se inclinan hacia la izquierda o se inclinan hacia la derecha. Las opciones moderadas tienen muy poca probabilidad de éxito. A su juicio, desde su visión como experto, como especialista, ¿a qué responde este fenómeno de polarización que vivimos en América Latina y en otras latitudes también?
Básicamente responde a lo que es el debilitamiento institucional a escala local, a escala global. La gente se cansa de, digamos, las respuestas lentas que puede dar la burocratización, no solo del Estado, sino de las instituciones. Eso es un primer elemento. Un segundo elemento, la polarización se deriva de crisis estructurales, fundamentalmente económicas, no resueltas. Entonces la gente está tendiendo a buscar autoritarismos para que de alguna manera se resuelva rápido y caiga dinero en el bolsillo. Y esto lo estamos viendo en toda Latinoamérica, pero también en el mundo. En el mundo se habla de la presencia de la egopolítica, estos liderazgos que más allá de respuestas consensuadas, lo que destacan es como un gran vocero para que en las narrativas comunicacionales eso llegue a la gente. Y ahí está el último punto que quiero destacar en esto. Lo tecnológico, los medios de comunicación replanteados, las redes sociales, todo el mundo accede a la información, pero accede a la información sin un análisis riguroso. Entonces ahí está el caldo de cultivo perfecto para que la polarización no solo genere, digamos, vinculación e identidad en las personas, sino que esto se traduzca en las urnas y a partir de allí, pues, se compliquen un poco los puentes. El llamado quizás es a entender que esto es una tendencia, no es algo que va a ser así necesariamente por todos los tiempos. Bien, quiero agradecerle, profesor, amigos, amigas. Conversábamos con Maiher Dalai Urbina Romero, abogado internacionalista, profesor universitario, profesor de la Universidad Central de Venezuela y subdirector de la Escuela de Estudios Internacionales de esa misma casa de estudio. Con sus palabras, con su entrevista, vamos a hacer nuestra segunda pausa de la jornada, comerciales, y enseguida volvemos.